Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy les traigo la práctica número 2 de amplificadores operacionales. En este caso vamos a hacer la práctica básicamente con uno de los amplificadores operacionales más famosos del mundo, que es el amplificador operacional LM741. Más de uno lo conocerán. Entonces básicamente vamos a tratar con esas prácticas que estamos haciendo por el momento. Vamos a hacerlo con el amplificador operacional LM741. Ya más adelante vamos a ir trayendo más práctica, obviamente, amplificadores operacionales de otras referencias. Por ejemplo, el LM324N, también vamos a trabajar con un búmetro, vamos a diseñar un búmetro con un amplificadores operacionales. Eso más adelante, poco a poco lo iré trayendo. Por el momento no, pero poco a poco lo iré trayendo. Entonces, bueno, básicamente vamos a hacer la práctica 2, es una con el amplificador operacional de un comparador. Es decir, que esta función de este circuito con ese amplificador operacional va a realizar la función de un comparador. Recuerden que los amplificadores operacionales tienen la función de restador, sumador, amplificador diferencial, logarítmico, derivativo, comparador, seguidor de tensión, que esa es la primera práctica. Los que no lo han visto, los invito a que vayan a mi lista de reproducción, electricidad electrónica o electrónica analógica, y ahí podrán encontrar la primera práctica de amplificadores operacionales, seguidor de tensión o seguidor de voltaje, con el amplificador LM741. Entonces, sin nada más, vamos a empezar con la explicación de esta práctica que vamos a hacer. Entonces básicamente tenemos conectado el elemento de 741. Ya saben que en el pin 2 está el no inversor, y en el pin 3 se encuentra conectado la fuente de alimentación de 15 voltios. En el pin del no inversor, perdón, del inversor, se encuentra una fuente de alimentación de 9 voltios. En el no inversor, una fuente de alimentación de 15 voltios, ¿sí? Y acá en el pin 7, en el pin 4, vamos a conectar otra fuente de alimentación, otra parte. Es decir, que vamos a utilizar tres fuentes de alimentación, uno de 15, otro de 9 y otro de 12. Y el de 12 le vamos a conectar el polo positivo aquí en el pin 7, y el pin 4 del amplificador operacional vamos a conectar el polo negativo de esa fuente, de la fuente de 12 voltios. Y en el pin 6, acá me olvidó que escribir el pin 6, ya lo voy a escribir. Ese es el pin 6. Es el pin 6 de la salida, del voltaje de salida. Básicamente es el voltaje de salida en el pin 6. Entonces acá nos dice que es 6 voltios, entonces ya voy a explicar eso. Resulta y acontece que como estamos alimentando 9 voltios y 15 voltios, realizamos la resta de voltaje 1 menos voltaje 2. Eso nos da 15 voltios menos 9 voltios. Y eso nos da como resultado 6 voltios. 6 voltios nos da como resultado eso. Entonces, esa es la comparación. Entonces, eso es lo que va a hacer el amplificador operacional, en este caso, comparador. ¿Qué es el término comparador? La función de un comparador viene de comparación. Eso ya es lógica. Entonces, básicamente está comparando estas dos señales de entrada, la fuente de 15 voltios y la otra de 9 voltios. Lo compara los dos, 15 voltios con 9 voltios, lo está comparando, realiza la comparación aquí en el amplificador operacional, y su salida va a ser 6 voltios. Porque como nos digo acá está la fórmula del voltaje de salida, realizando esta resta nos da 6 voltios. Que esa es la comparación entre el voltaje o tensión de esas dos fuentes de alimentación de entrada. Entonces, eso, aquí les estoy explicando la explicación. Aquí lo que básicamente estoy explicando es la función, y hay que tener en cuenta la ganancia. Recuerden que los amplificadores operacionales tienen una ganancia. Entonces, hay que tener en cuenta también la ganancia. Aproximadamente la ganancia acá de los amplificadores operacionales es de 200.000. Aproximadamente eso. Entonces, hay que tener en cuenta esa ganancia.
Aquí ya tenemos en cuenta, acá nos está diciendo que el voltaje, la comparación entre estos dos fuentes es de 6 voltios. Vamos a verificar en la protoboard, porque la idea es que el montaje práctico va a ser en protoboard, ya con esta misma conexión, pero en la vida real. Ya vamos a pasar a la parte real de esto. Esto es un esquema de conexión, ahora vamos a pasar a la parte real. Entonces espero que hayan entendido la función de un comparador acá, en este caso entre esas tres fuentes de alimentación que estamos viendo acá. Entonces, si no hay más, vamos para la práctica. Entonces, aquí ya pasando a la práctica, estas conexiones, entonces les voy a mostrar. Aquí tenemos las tres fuentes de alimentación que estamos alimentando en el amplificador operacional. Entonces, los que no conocen cómo es un amplificador operacional, es un circuito integrado de este tamaño. Entonces, en la referencia te va a decir 741. Viene 8 pines, que es en la primera práctica el seguidor de tensión, lo explico bien. Este es el amplificador, es un circuito integrado que viene de 8 pines, que ese es el amplificador operacional. Entonces, los que no saben, te lo estoy mostrando acá. Entonces, acá les muestro las tres fuentes de alimentación. Acá está conectada en un multitoma T. Esto no se debe hacer, por seguridad, les recomiendo que no se debe hacer conectar esas tres fuentes de alimentación. Ahí está el de 15, la de 9 y la de 12 voltios DC. Esto lo hago por la práctica, pero esto no se debe conectar así. No es recomendable. Por una sobrecarga, no es recomendable por una sobrecarga, bueno, más que todo sobre voltaje, sobrecarga que puede haber. Básicamente lo hago por la práctica para que ustedes puedan ver. Entonces acá tenemos las conexiones, acá puse esa resistencia este puente naranja es la salida de 6 voltios, es decir que está conectado aquí en el pin 6, que es la salida que vieron en el tablero. Aquí puse un puente con un cable UTP, aquí es para medir la tensión ahora. Puse una resistencia de 120 ohmios con un conectado a un diodo LED para que vean la muestra de que está acá saliendo 6 voltios. Obviamente con la resistencia se está oponiendo cierta cantidad de tensión y corriente, y porque si no le pone la resistencia en este caso se quema el LED, eso ya es lógica. Si no le pone esta resistencia se quema el LED, entonces hay que poner esta resistencia para que este LED encienda. Eso es lo que pasa acá. Entonces básicamente estas conexiones que ven acá de las fuentes de alimentación. Este conector de alambre lo puse porque más que todo para empalmarlo, pues uno hace el empalme, pero por seguridad uno le pone el conector en este caso. Entonces básicamente es eso. Ahí están viendo las conexiones, las mismas conexiones del esquema en el tablero que dibujé en el tablero. Básicamente es la misma conexión, sino que acá ya la parte real. Es la parte real. Entonces, bueno, ahí están encendiéndole. Necesito que ustedes vean. Ahí están, en este momento está haciendo la comparación que le expliqué en el tablero ahí. Ahí está realizando la comparación. Pero hay que comprobar de que eso es verdad. Una cosa es la teoría y la del esquema, y una cosa es la realidad. Entonces vamos a comprobar en la realidad, para que ustedes puedan visualizar de que eso es real. Entonces, acá tengo una pinza voltiamperimétrica, espero que puedan ver acá, vamos a acercarlo más acá. Vamos a poner ellas ahí, perdón. Entonces acá, ya sea un multímetro, pueden usar un multímetro o una pinza voltiamperimétrica. Ponen en la escala de 600, en este caso tengo 600 voltios. ¿Sí? Entonces lo pueden poner en 600 voltios y ya sea, entonces que visualicen, para que ustedes visualicen. Vamos a acercar un poquito más para que puedan visualizar eso. Listo. Yo necesito que ustedes visualicen, ahí lo puse en la escala de 600 voltios DC. DC. Que estamos alimentando. Recuerden que acá en la electrónica se maneja DC. DC. Entonces básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a medir en la salida, en el pin de salida.
el pin 6 que es de salida, donde está ese puente que está ese cobre asomado, los que no saben cuál es, este que estoy señalando con el lápiz, ese. Vamos a medir el voltaje de salida que tiene que dar 6 voltios. O si da 7 también es válido, porque no necesariamente tiene que dar igual. Entonces, ya saben, lo ponen en la escala, ya sea con pinza voltiamperimétrica o ya sean con multímetro, lo ponen en la escala de voltios DC, voltaje en DC, no AC. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, ya saben, con el terminal rojo lo vamos a medir acá. Y aquí acá donde está conectado en esta línea, está conectado la tierra. Que ya saben que en la electrónica tierra es polo negativo, no es polo a tierra como en la electricidad, no. La tierra en la electrónica es polo negativo, ¿listo? Entonces, con el terminal rojo vamos a medir acá y con el terminal negro aquí. Ahí está marcando 6 voltios, ¿verdad? Lo que les explicaba en el tablero. Porque básicamente está haciendo, ahí están 6 voltios. Trata de irse a 5 voltios, pero bueno. Ahí se está aplicando la función que le expliqué en el tablero de la comparación. Porque como estamos alimentando dos señales de entrada, uno de 15 voltios y uno de 9 voltios. Entonces, realizando esa comparación en la fórmula nos daba 6 voltios. Y obviamente hay que tener en cuenta la ganancia. Pero básicamente se está aplicando. Básicamente se está aplicando la función que se explicó en el tablero. Ahí la comparación lo está haciendo. Ya si fuera una fuente de 25 o de 30, ya obviamente la salida tiene que ser diferente la salida. Ya la salida en el caso sería diferente. Entonces básicamente eso es lo que va a hacer. Entonces eso es lo que yo quiero que aprendamos ahí. La idea es que aprendamos no solamente explicar la función en el tablero, que el diagrama, que realizar la práctica. Esta es la práctica real. Como les digo, acá les estoy mostrando acá la práctica real. Entonces ahí podrán aprender de cómo funciona una comparación. Ya les digo, si ya las fuentes de alimentación de las señales de entrada fueran diferentes, obviamente pues el voltaje sería distinto. Obviamente el voltaje de salida no sería 6 voltios como en este caso, sino que sería 10, 9, eso depende. Entonces, realizando esa comparación, mire que está dando 6. Trata de irse a 5 voltios, pero básicamente es 6 voltios. Entonces, eso es lo que yo quería que viéramos acá en la segunda práctica de amplificadores operacionales. Poco a poco estaré subiendo más prácticas de amplificadores operacionales. Si te ha gustado y has aprendido con esta práctica, dale un me gusta a este video. Recuerda suscribirte a mi canal de Mate Electrónica para seguir trayendo más videos de prácticas matemáticas y de otras áreas que se enseña en el canal. Nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.